Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos al especial de Día de Muertos del canal de Gamer Show 79 y del señor Ismun. Nuestro cuento de hoy es muy especial porque hoy vamos a narrar uno de los grandes escritores contemporáneos de nuestra época. Este cuento yo lo vi principalmente en una película cuando estaba más joven, llamada Creepshow 2, y muchos de nuestra audiencia es joven, a ver si no la han conocido esta película. Espero que la vean muy pronto, porque tiene uno de los mejores cuentos recopilados de Stephen King. Y con el gran maestro de los zombies que lo incorporó George R. Romero, la hicieron. Y en uno de los cuentos que viene se titula La Balsa. Sin más por hacerlos esperar, bienvenidos al terror. La distancia entre la Universidad de Hollis y Castle Lake era de 70 kilómetros, y aunque en octubre oscurece pronto en esa parte del mundo, y ellos no se pusieron en marcha hasta las 6, aún había un poco de luz. Cuando llegaron ahí, habían ido en el Camaro de Dake, el cual no perdía nunca el tiempo cuando estaba sobrio. Después de tomar un par de cervezas, hacía que aquel Camaro anduviera al paso y hasta conservara. Apenas había detenido el coche justo a la valla de las estacas, entre el aparcamiento y la playa. Ya estaba fuera del campo. Quitándose la camisa, sus ojos exploraron el agua en busca de la balsa. Randy, que viajaba al lado del conductor, bajó del coche un poco a regañadientes. La idea había sido suya, era cierto, pero no había creído que Dake lo tomara en serio. La chica se agitaba en el asiento trasero, preparándose para bajar. La mirada de Dake explotó el agua incansablemente, de un lado a otro. Ojos de francotirador, se dijo Randy, incómodo, y entonces se fijó en un punto. ¡Ahí está!, gritó, golpeando el capó del Camaro. Es tal como lo dijiste, Randy. El último es una gallina. Dake empezó a decir a Randy, colocándose bien las gafas en el puente de la nariz, pero no pudo continuar porque Dake ya había saltado la valla y corría por la playa, sin volver la cabeza para mirar a Randy. Rachel Olaver, interesado solo en la balsa, que estaba anclada en el lago, a unos 50 kilómetros de la orilla. Randy miró alrededor como si quisiera pedir disculpas a las chicas por haberlas metido en aquello, pero ellas solo tenían enojos para Dake. Que Rachel le mirase estaba bien, no había nada que objetar, principalmente, puesto que era su novia. Pero también la miraba y Randy sintió una momentada punzada de celos que le hizo ponerse en movimiento. Se quitó la camiseta de entrenamiento, la dejó al caer al suelo de la de Dake y saltó por encima de la valla. ¡Randy!, gritó Laver, y él se limitó a agitar el brazo en la gris atmósfera crepuscular de octubre y un gesto invitador para que ella le siguiera, detestándose un poco por hacerlo. Ahora ella estaba insegura, quizás a un punto de expresar su negativa a grito. La idea de un baño en pleno mes de octubre en un lago desértico no formaba parte de lo agradable y bien iluminada velada en el apartamento que compartía él y Dake. El muchacho le gustaba, pero Dake era más fuerte. Y vaya que sí sentía intensamente atraída por Dake, lo cual hacía irritante aquella condenada situación. Dake, todavía corriendo, se desabrochó los tejanos y los bajó por sus esbeltas caderas. De alguna manera consiguió quitárselos, del todo sin detenerse, una hazaña que Randy no podía haberla imitado ni en 1.000.000 de años. Dake siguió corriendo, ahora vestido solo con unos sustentillos calzoncillos, los muslos de la espalda y las nalgas trabajando espléndidamente. Randy era más que consciente de sus piernas flacuchas mientras que se quitaba los Levi's y los hacía pasar torpemente por los pies. Dake hacía aquellos movimientos como si fuera un bailarín de ballet. En cambio, él parecía interpretar un papel cómico. Dake entró al agua y gritó: ¡Qué fría está! ¡Ay, María Santa! Randy titubeó, pero no solamente allá donde se consideran los pros y los contras. El agua está a unos 7 grados o 10 como máximo, le decía a su mente. Podría sufrir un síncope. Él estudiaba el curso de preparatoria para ingresar a la facultad de medicina y sabía que era cierto, pero el mundo físico no lo duró ni un momento. Se lanzó al agua
y por un momento su corazón se paró realmente, o así le pareció. La respiración se atascó en su garganta, y con un esfuerzo tuvo que aspirar una bocanada de aire, mientras su piel se sumergía lentamente, y en su mente decía: esto es una locura. Y a continuación: pero ha sido una idea tuya, Pancho. Empezó a nadar en pos de Dake. Las dos muchachas se miraron. La Ver se encogió de hombros y sonrió. Si ellos pueden, nosotras también, dijo al tiempo que se quitaba la camisa. Las Costain, revelando un sostén casi transparente. ¿No dicen que las mujeres tenemos una capa extra de grasa? Entonces saltó por encima de la valla y corrió hacia el agua, desabrochándose los pantalones de pana. Al cabo de un momento Rachel la siguió, igual que Randy había seguido a Dake. Las chicas habían ido al apartamento a media tarde, pues los martes la última clase finalizaba a la 1. Dake había recibido una asignación mensual. Uno de los exalumnos, Foforó del fútbol, los jugadores lo llamaban Ángeles, le daba $200 al mes, y había una caja de cervezas en el refrigerador, y había un nuevo álbum de Tribuc y un estéreo de Randy. Los cuatro se acomodaron y empezaron a chisparse plácidamente. Al cabo de un rato, la conversación giró en largo verano de San Martín que habían disfrutado. La radio predecía tormentas para el miércoles. La Ver había dicho que los hombres del tiempo predicen tormentas de nieve. En octubre habría que fusilarlos, y los otros no desmintieron. Rachel dijo que los veranos parecían eternos cuando era pequeña, pero era adulta. Una décrépita y senil vieja de 18 años, bromeó Dake. Ella le dio un puntapié en el tobillo. Los veranos eran cada vez más cortos. Tenía la impresión de que había pasado la vida entera en Castle Lake, comentó mientras cruzaba el destrozado suelo del liloneo de la cocina para ir a la nevera. Echó un vistazo al interior. Encontró un Iron City Light escondida detrás de las cajas de plástico para guardar la comida. La del medio contenía unas guindas casi prehistóricas y ahora estaban festoneadas por un moho espeso. Randy era un buen estudiante y Deke un buen jugador de fútbol, pero en cuanto a las labores domésticas, los dos valían menos que un pepino, y se la apropió. Todavía puedo recordar la primera vez que logré ir nadando hasta la balsa. Estuve ahí sentada casi 2 horas, asustada porque tenía que regresar nadando. Se sentó junto a Dake, el cual la rodeó con un brazo. Ella sonrió, entregado a sus recuerdos, y Randy pensó en súbito que la muchacha se parecía a alguien famoso, semifamoso diría, aunque no conseguía dar con quién era. Ya se le ocurrirá más tarde, en unas circunstancias menos agradables. Finalmente mi hermano tuvo que ir a buscarme, revolcarme en una cámara de neumático. Dios mío, qué furioso estaba. Y yo estaba increíblemente quemada por el sol. La balsa sigue ahí, dijo Randy, sobre todo por decir algo. Era consciente de que la Ver había vuelto a mirar a Dake, únicamente para mirarle demasiado. Pero ahora la muchacha le miró a él. Estamos cerca del Día de los Difuntos, Randy. Cassidy Beach está cerrado desde el 1 de mayo. Pues la balsa sigue ahí, insistió Randy. Hace 3 semanas hicimos una excursión geólica, pero el otro lado del lago, y la balsa parecía como... Se encogió de hombros. Era como un padecimiento de verano, que alguien se hubiera olvidado de limpiar y guardar el armario hasta el próximo año. Creyó que los otros se reirían de esta ocurrencia, pero ninguno lo hizo, ni siquiera Dake. El hecho de que estuviera ahí el año pasado no significa que esté todavía, dijo la Ver. Le comenté a un amigo, dijo Randy, apurando su cerveza, con Billy Delois. ¿Te acuerdas de él, Dake? Jugaba equipo hasta que se lesionó. Sí, él mismo. Bueno, pues él vive por ahí y dice que los propietarios de la playa nunca retiran la balsa hasta que el lago está casi a punto de helarse. ¿Son así de perezosos? Pero por lo menos eso es lo que dice. Me dijo que algún año esperaban demasiado tiempo para retirarla y quedaba bloqueada por el hielo. Quedó en silencio, recordando el aspecto que había tenido la balsa. Anclada en medio del lago, un cuadro de madera de un blanco brillante. En aquellas aguas otoñales
de un azul intenso. Recordó cómo había llegado hasta ellos. El sonido de los bibodes que servía de los flotadores. Aquel nítido clac, clac. Un sonido muy suave, pero audible, porque la quinta atmósfera alrededor del lago era muy buena, transmisora de sonidos. Además de aquel ruido, se oían los graznidos de los cuervos, que se disputaban los restos de la recolección de algún campo. ¿Mañana nevará?, dijo Rachel, levantándose en el momento en que la mano de Dake se deslizaba casi distraídamente hasta la protuberancia de un seno. Se acercó a la ventana y miró al exterior. ¡Qué fastidio! Ya sé, les diré qué podemos hacer, dijo Randy. Vayamos a Castle Lake, nadaremos hasta la balsa. Nos despediremos del verano y regresaremos nadando. De no haber estado medio bebido nunca habría sugerido semejante cosa, y desde luego no esperaba a nadie que se lo tomara en serio. Pero Dave se apresuró a aceptar la proposición. De acuerdo, exclamó haciendo a la ver una sobresaltada y derramando la cerveza, pero sonrió, y aquella sonrisa tranquilizó un poco a Randy. Sí, hagámoslo. ¿Estás loco, Dake?, dijo Rachel, también sonriente, pero su sonrisa parecía algo incierta, un poco preocupada. No voy a hacerlo, dijo Dake, en busca de su chaqueta. Y con una mezcla de concertación y excitación, Randy observó la sonrisa de Dake, su rictus temerario y un poco demencial. Los dos muchachos compartían la vivienda de hace unos 3 años. Era como uña y carne, como Cisco y Pancho, o Batman o Robin, por lo que Randy reconoció aquella sonrisa. Dake no bromeaba, tenía una buena intención en hacerlo. Olvídalo, Cisco, yo no voy. Las palabras afloraron a sus labios, pero antes de que pudiera pronunciarlas, Laverne ya se había levantado, con la misma expresión alegre y lunática en sus ojos. O tal vez era el perfecto de un exceso de cerveza. «Me apunto», exclamó. «Entonces vayamos», dijo Dave mirando a Randy. «¿Y tú qué dices, Pancho?» Él había mirado un momento a Rachel y vio algo que casi frenético en sus ojos, por lo que aquel respectaba a Dave y a Laverne. Podía irse juntos a Castle Lake y pasarse toda la noche recorriendo penosamente los 70 kilómetros de regreso. No le encantaría saber que estaban locos el uno por el otro, pero tampoco le sorprendía, sin embargo, la expresión de los ojos de la muchacha, aquella mirada inquieta. «De acuerdo, Cisco», gritó, y entrechocó su palma con la de Dave. Randy había recorrido la mitad de la distancia hasta la balsa cuando vio la mancha negra en el agua. Estaba más allá de la balsa, a la izquierda, y más hacia el centro del lago. 5 minutos después, la visibilidad se habría reducido demasiado para poder decir si era algo más que una sombra, si había visto algo en realidad. Se preguntó si sería una mancha aceitosa. Mientras nadaba, todavía vigorosamente, oía débilmente el chapoteo de las muchachas hacia sus espaldas. Pero, ¿qué haría una mancha aceitosa en un lago desértico en pleno octubre? Y además tenía una extraña forma circular y era pequeña. No tendría más o menos 1,5 metros de diámetro. «¡Venga!», gritó Dave de nuevo, y Dave en su dirección. Dave subía por la escalera, colocada por un lado de la balsa, sacudiéndose en el agua como un perro. «¿Qué tal estás, Pancho?» «Muy bien», replicó Randy, redoblando los esfuerzos. En realidad, aquello no era tan malo como había creído que sería. Por lo menos una vez que uno se ponía en movimiento, el calzoncillo del ejercicio cosquilleaba su cuerpo, y ahora avanzaba como un automóvil con el motor en sobremarcha. Notaba las rápidas revoluciones del corazón, calentándose por dentro. Su familia poseía una casa en el Cabo Cod, y allí el agua estaba más fría, a mediados de julio, que la del lago en aquel momento. «¿Y ahora qué te parece fría, Pancho? Ya verás cuando salgas», gritó Dake alegremente. Daba unos saltos hacia el oscilar de la balsa y se frotaba el cuerpo. Randy se olvidó de la mancha aceitosa hasta que sus manos se aferraron a la escalera de la madera pintada de blanco, en el lado que daba a la orilla. Entonces la vio de nuevo. Estaba un poco más cerca. Era un parche redondo
y oscuro en el agua, como un gran lunar que subía y bajaba con las suaves olas. La primera vez que la vio, la mancha debía de estar a unos 40 metros de la balsa. Ahora solo estaba a mitad de esa distancia. ¿Cómo es posible?, se preguntó Randy. ¿Cómo? Entonces salió del agua y el frío lo mordió la piel. ¡Qué frío de mierda!, gritó riendo y tirando bajo sus pantalones cortos. Pancho, eres un pedazo de alcornoque, dijo de risueño, y le ayudó a subir a la balsa. Está bastante fría para ti, ¿verdad? ¿Todavía no estás sobrio? Sí, estoy completamente sobrio. Empezó a dar saltos sobre la balsa, como Dake había hecho, cruzando los brazos en forma de X sobre el pecho y en el estómago. Se volvieron para mirar a las chicas. Rachel había rebasado a la Ver, la cual nadaba de un modo parecido al chapoteo de un perro con malos instintos. ¿Están bien las señoras?, preguntó a Dake a gritos. «Vete al infierno, machista», exclamó la Ver, y Dake se echó a reír. Randy miró de solayo y vio que la extraña mancha circular estaba más cerca, a unos 10 metros, y seguía aproximándose. Flotaba en el agua, redonda y lisa, como la superficie de un gran tonel de acero, pero la clandestinidad con que se adaptaba a las olas evidenciaba que no era la superficie de un objeto sólido. Un terror repentino y concreto pero poderoso se apoderó de él. ¡Nada! ¡Nada!, le gritó a las chicas. Se agachó para coger la mano de Rachel. Cuando ésta llegó a la escalera, al alzarla hasta la plataforma, la muchacha se dio un golpe fuerte en la rodilla. Randy oyó el ruido de la carne delgada contra la madera. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es? La Ver estaba todavía a 3 metros de distancia. Randy miró de nuevo hacia el costado y vio que la mancha redonda rozaba la balsa. Era tan oscura como una mancha de petróleo, pero él estaba seguro de que esto no se trataba de petróleo. Era demasiado oscura, demasiado espesa, demasiado lisa. «Me has hecho daño, Randy. ¿Qué broma es esta?» «Nada, nada, la Ver, nada». Ahora no solo sentía miedo, sino también terror. La Ver alzó la vista. Quizá no percibía el terror en la voz de Randy, pero notaba el apremio. Parecía perpleja, pero imprimió más velocidad. Su chapoteo casi canino, cubriendo la distancia hasta la balsa. «¿Qué te pasa, Randy?», preguntó Dake. Randy miró de nuevo al lado y vio que aquella cosa se doblaba alrededor de un ángulo de la balsa. Por un momento se pareció a la imagen de Pac-Man, con la boca abierta para comer galletas electrónicas. Entonces se deslizó alrededor del ángulo y empezó a avanzar a lo largo de la balsa, con uno de sus bordes ahora recto. «¡Ayúdame a subirla!», interpretó Randy a Dake, y se agachó para coger la mano de la muchacha. «¡Rápido!». Dake se encogió de hombros con un buen humor y extendió el brazo para cogerle la otra mano. Izaron a la muchacha y ella se sentó a la superficie de las tablas apenas unos cuantos segundos antes de que la cosa negra pasara rozando la escalera, sus lados ahuecándose al deslizarse junto a los montantes. «¿Es que te has vuelto loco, Randy?». La Ver estaba sin aliento y un poco asustada. Sus pezones eran claramente visibles a través del sostén. Resaltaban como 2 puntitos fríos y duros. «Esa cosa», dijo Randy, señalándola. «¿Qué es eso, Dake?». Dake localizó la mancha, que había llegado al ángulo izquierdo de la balsa. Se deslizó un poco a un lado adoptando su forma circular, limitándose a flotar ahí. «Supongo que es una mancha aceitosa», dijo Dake. «Me has rasgado de veras la rodilla», dijo Rachel, mirando la cosa oscura sobre el agua, y luego nuevamente a Randy. «¿Eres un...?» «No es una mancha aceitosa», le interrumpió Randy. «¿Has visto alguna vez una mancha aceitosa circular? Esa cosa que parece más bien una ficha de damas». «Jamás había visto una mancha aceitosa», replicó Dake. Aunque hablaba con Randy, miraba a la Ver, cuyas bragas eran casi tan transparentes como los sostenes, el delta de su sexo esculpido nítidamente en seda, y cada nalga como una tensa media luna. «Ni siquiera creo que existan. Soy de Missouri». «Me va a salir un moretón», dijo Rachel, pero el enojo había desaparecido de su voz.
Había visto que Dave miraba a la ver. Dios mío, qué frío tengo, dijo, está estremecedoramente, intensamente. Iba por las chicas, dijo Randy. Vamos, Pancho, creía haberte oído decir que estaba sobrio. Iba por las chicas, repitió tercamente, y pensó, nadie sabe que estamos aquí, en absoluto. ¿Has visto alguna vez una mancha aceitosa en el agua, Pancho? Jake había deslizado un brazo sobre los hombros desnudos de la ver. De la misma manera casi se distraía con que había tocado el pecho de Rachel. Unas horas antes no tocaba el pecho de la ver, por lo menos todavía no, pero tenía la mano muy cerca. Randy descubrió que eso no le importaba gran cosa, que le daba igual lo que hiciera. Aquella mancha negra y circular en el agua. Eso era lo que me preocupaba. Vi una en el cabo hace 4 años, respondió Randy. Todos sacamos pájaros que estaban en el agua, sin poder levantar el vuelo, y tratamos de limpiarlos. Pancho el ecologista, dijo Dave en tono aprobatorio. Sí, creo que lo tuyo es la ecología. Toda el agua estaba impregnada de aquella sustancia pegajosa, en franjas y grandes manchas. No tenía respeto de esa cosa. No era, ¿cómo diría? Compacta. Quería decir, parecía aceite, pero esto es muy distinto. Eso parece hecho a propósito. Quiero regresar ahora mismo, dijo Rachel. Todavía miraba a Dave y a la ver, y por su expresión Randy percibió que estaba dolida. Dudaba de que ella supiera que era algo tan evidente. Pensándolo mejor, dudaba incluso de que ella misma supiera que tenía aquella expresión. Entonces vámonos, dijo la ver. También su rostro reflejaba algo, y Randy se dijo que era la claridad del triunfo absoluto. Si la idea parecía pretenciosa, también parecía exacta. No era una expresión dirigida precisamente a Rachel, pero la ver tampoco trataba de ocultar a la otra muchacha. Se acercó a Dave. No tuvo que dar más que un paso. Ahora sus caderas se tocaban ligeramente. Por un instante, la atención de Randy pasó de la cosa que flotaba en el agua a la ver, concentrándose en ella con un oído casi exquisito. Aunque nunca había abofeteado a una chica, en aquel momento podría haberla golpeado como un auténtico placer, no porque la quisiera. Había estado un poco enamorado de ella, era cierto. Se había puesto algo más que un poco caliente por ella, y muy celoso cuando empezó a rondar a Dave en el apartamento. Oh, sí, pero no habría llevado a una chica a la que realmente quisiera menos de 25 kilómetros de donde estaba Dave, sino porque conocía aquella expresión en aquel rostro de Rachel, el sentimiento interno que traslucía aquella impresión. Tengo miedo, dijo Rachel. ¿De una mancha aceitosa? Inquirió incrédula al ver y se echó a reír. El impulso de la bofetearla acometido de nuevo a Randy. Un buen revés con la mano abierta para borrar de su rostro aquella expresión de altivez filosófica y dejarle una señal en la mejilla. Un moretón con la forma de una mano. Entonces veamos cómo vuelves nadando, dijo Randy. La ver le sonrió con indulgencia. Todavía no tengo ganas de irme, le dijo, como si diera una explicación a un niño. Quiero ver la salida de las estrellas. Rachel era una chica más bien baja, bonita, pero con un estilo de pilluela, algo insegura, que hacía pensar a Randy en las muchachas de Nueva York, apresurándose para llegar puntuales al trabajo por la mañana, llevando elegantes vestidos a media con ranuras, frontales o laterales, y aquella misma hermosura, un tanto neurótica. A Rachel simplemente le brillaron los ojos, pero sería difícil si era el entusiasmo lo que le prestaba aquel aspecto de vivacidad o solo inquietud generalizada. Los gustos de Dave se decataban hacia las muchachas morenas y de ojos negros y soñolientos, y Randy comprendió lo que hubo entre Dave y Rachel. Fuera lo que fuese, había terminado. Algo simple y un poco aburrido por parte de él, y algo profundo, complicado y probablemente doloroso por parte de ella. Había terminado de un modo tan limpio y rápido que Randy casi oyó el rugido de la ruptura.
un sonido como el de las ramitas secas partidas sobre una rodilla. Era un muchacho tímido, pero ahora se acercó a Rachel y la rodeó con un brazo. Ella alzó la vista y lo miró brevemente, con el rostro triste, pero agradecida por el gesto, y él se alegró de haber aliviado un poco la situación. Volvió a ocurrírsele aquella similitud, algo en su cara, en su aspecto. Primero lo asoció con los programas deportivos de la televisión, luego con los anuncios de galletas saladas, branquilos o algún tipo de esos condenados productos. Entonces lo vio con claridad. Se parecía a Sandy Duncan, la actriz que intervino en la reposición de Peter Pan en Broadway. ¿Qué es esa cosa?, preguntó la muchacha. ¿Qué es, Randy? No lo sé. Miró a Dake y vio que se le miraba a su vez con aquella sonrisa muy familiar que despreció. Aunque el desprecio también estaba presente, su expresión decía: aquí está el apresivo Randy, miándose de nuevo en los pañales. Y era de suponer que Randy musitaría: probablemente no es nada. No te preocupes por ello. Pronto desaparecerá. O algo así por el estilo. Pero no lo hizo. Que Dake siguiera sonriendo. La mancha negra en el agua la asustaba. Esa era la verdad. Rachel se apartó de Randy y se arrodilló con un bonito gesto en el ángulo de la balsa más próximo. Aquella cosa, por un momento, hizo que él tuviera una asociación de ideas más precisa. La chica que aparece en las etiquetas de soda de White Rock corrigió su mente. Su rubio cabello, muy corto, algo áspero, yacía húmedo sobre el cráneo de la línea armoniosa. Podía ver la carne de gallina en sus omóplatos, por encima de la cinta blanca del sostén. No vayas a caerte, Rachel, dijo Laverne con alegre malicia. Basta ya, Laverne, intervino Dake, todavía sonriendo. Randy los miró, erguidos en medio de la balsa, rodeando sus respectivas cinturas con los brazos, las caderas tocándose ligeramente, y su mirada se posó de nuevo en Rachel. La alarma corría por su espina dorsal y a través de sus nervios como un incendio. La mancha negra había reducido a la mitad la distancia que separaba del ángulo de la balsa, donde Rachel estaba arrodillada, mirándola. Antes había estado 2 metros o 2.5, pero ahora la distancia era de 1 metro o menos, y Randy vio algo extraño en los ojos de la muchacha, un vacío, como una blancura rodeada, que se parecía extrañamente a la negrura circular de aquella cosa que estaba en el agua. Pensó absurdamente: ahora es Sandy Duncan, sentada en una etiqueta de White Rock, fingiendo que una hipnotizada un aroma exquisito y delicioso de la miel del nabisco de Grams, y sintió que su corazón se aceleraba como lo que había hecho en el agua. «¡Apártate de ahí, Rachel!», exclamó. Entonces todo sucedió como una extrema rapidez. Las cosas ocurrieron con la velocidad de los fuegos artificiales. Y no obstante, él vio y oyó cada cosa con una claridad perfecta e infernal. Cada una de las cosas parecía encajada en su propia pequeña cápsula. Laverne se echó a reír en el patio en una hora luminosa de la tarde. Podría haber sonado como una risa de cualquier colegiala del instituto, pero ahí, en la creciente oscuridad, sonaba como la ariada risa senil de una bruja, una pócima mágica. «Rachel será mejor que», empezó a decir Dake, pero ella le interrumpió. Casi con toda seguridad, por primera vez en su vida, e indudablemente por última. «¡Tiene colores!», exclamó con voz estremecida, llena de asombro. Contemplaba la mancha negra en el agua con absorto arrebatamiento, y por un momento creyó ver de qué estaba hablando. ¿Colores? Sí, colores girando en numerosas espirales dirigidas hacia adentro. Entonces las espirales desaparecieron y la cosa se presentó de nuevo, su negrura apagada, mate. ¡Qué preciosidad de colores! ¡Rachel!». La muchacha tendió la mano hacia abajo para tocarla. Extendió un blanco brazo al que la piel de gallina daba aspecto marmóneo. Alargó la mano con intención de tocarla. Vio que la chica se había mordido las uñas y las tenía melladas. ¡Ra! Randy notó que la balsa oscilaba en el agua cuando Dake avanzó hacia ellos. Tendió los brazos hacia Rachel,
al mismo tiempo, con la intención de apartarla del borde, vagamente consciente de que no quería de que Dave lo hiciera. Entonces las manos de Rachel tocó el agua, primero solo el dedo índice, produciendo una onda delicada, y la mancha se agitó sobre ella. Randy oyó resollar a la muchacha, y de repente aquel extraño vacío abandonó los ojos de Rachel y fue sustituido por una expresión de angustia. ¡Ah! La sustancia negra y viscosa se extendió como barro por su brazo, y por debajo de él Randy vio que la piel se disolvía. Rachel abrió la boca y lanzó otro grito, al mismo tiempo que empezaba a aladearse hacia afuera. ¡Ah! Tendiendo frenéticamente la mano a Randy, y ese intento de cogerla, sus dedos se rozaron. La mirada de la muchacha se encontró con la suya, y aún seguía apareciéndose endiabladamente a Sandy Duncan. Entonces cayó torpemente hacia afuera y se hundió en el agua. La cosa negra fluyó sobre el punto donde Rachel había caído. ¿Qué ha ocurrido?, le gritaba la ver tras ello. ¿Qué ha ocurrido? ¿Se ha caído al agua? ¿Qué le ha pasado? Randy hizo un ademán de zambullirse tras ella, y Dave la empujó hacia atrás, con más fuerza de lo que se había propuesto. No, le dijo en un tono asustado muy inapropiado de él. Los tres vieron salir a la superficie, debatiéndose, agitando los brazos. No, los brazos sino uno solo. El otro estaba cubierto por la grotesca membrana negra que colgaba en jirones y pliegues de algo rojo y unido por los tendones, algo que se parecía un poco a un asado de buey enrollado. ¡Auxilio!, gritó Rachel. Su mirada se fijó en ellos. Se desvió, les miró de nuevo, volvió a apartarse. Sus ojos eran como linternas agitadas, sin orden ni concierto, en la oscuridad. El lago golpeaba, espumeaba a su alrededor. ¡Socorro! ¡Me hace daño! ¡Por favor, socorro! ¡Me hace daño! El empujón de Dave había derribado a Randy. Ahora se levantó de las tablas de la balsa en las que se había caído y se tambaleó de nuevo delante, incapaz de hacer caso omiso de aquella voz. Intentó saltar y Dave le cogió, rodeado el delgado pecho del muchacho con sus grandes brazos. «No, está muerta», susurró con voz ronca. «Está muerta, por Dios, ¿no te das cuenta? ¡Está muerta, Pancho!». Una espesa negrura cubrió de pronto el rostro de Rachel como un paño, y sus gritos quedaron primero ahogados y luego se extinguieron por completo. Ahora la sustancia negra parecía atarla con un entrelazado de cuerdas o filamentos de telaraña. Randy pudo ver que aquello penetraba en el cuerpo de la muchacha como si fuera ácido, y cuando la vena yugular cedió y brotó a borbotones un chorro oscuro, vio que la cosa emitía un presudopódo para recoger la sangre que se escapaba. No podía creer lo que estaba viendo, no podía comprenderlo, pero no había ninguna duda. No tenía ninguna sensación de que perdiera el juicio. No había nada que pudiera hacerles, que sonaba o sufría alucinaciones. La Ver gritaba. Randy se volvió a tiempo de ver que se cubría los ojos con una mano, con gesto melodramático, como la heroína de una película muda. Pensó echarse a reír y hacer ese comentario, pero descubrió que no podía emitir sonido alguno. Miró de nuevo a Rachel, la cual casi ya no estaba ahí. Sus esfuerzos se habían debilitado hasta el extremo de que ya no era realmente más que espasmos. La negrura resubaba encima de ella, y Randy pensó que ahora era más grande. Sí, no cabía ninguna duda de que era mayor. Envolvía el cuerpo de la víctima con una fuerza silenciosa muscular. Vio que la mano de Rachel golpeaba la sustancia que se pegaba a esta, como si tocara una melaza o papel atrapamoscas, y vio que desaparecía consumida. Ahora no había más que el contorno de la forma de Rachel, no en el agua, sino en la cosa negra. Una forma pasiva que no se movía por sí misma, sino que era movida e iba haciéndose cada vez más irreconocible. Un destello blanco
Los huesos, pensó el muchacho, con una sensación de náusea, y se volvió para vomitar sin remedio, por encima del borde de la balsa. Laver seguía gritando. Entonces oyó el chasquido de una bofetada. Dejó de gritar y empezó a lloriquear quedadamente. Le he pegado, pensó en Randy. Yo iba a hacer eso, ¿recuerdas? Retrocedió limpiamente la boca, sintiéndose débil y angustiado, y asustado. Tan asustado que solo podía pensar como una diminuta porción de su mente. Pronto él también empezaría a gritar. Y entonces Dake tendría que abofetearle. Dake no sería la presa del pánico. No. Dake tenía sin duda madera de héroe. Tienes que ser un héroe de fútbol para llevar de la calle a las chicas guapas, entonó mentalmente, con incongruente regocijo. Entonces puedo oír que Dake la hablaba en voz baja y alzó la vista al cielo, tratando de aclararse la cabeza. Preocupado desesperadamente, aleja la visión del cuerpo de Rachel, convirtiéndose en una masa inhumana, mientras aquella cosa negra la devoraba, y deseando de que Dake no le bofeteara como había hecho con Laver. Alzó la vista al cielo, vio las primeras estrellas que brillaban en lo alto, en la Osa Mayor, ya nítida, mientras la última claridad diurna desaparecía en el oeste. Eran casi las 7:30. Cisco, logró decir. Creo que esta vez estamos metidos en un buen lío. ¿Qué es eso? Una mano se desplomó sobre el hombro de Randy, aferrándolo y torciéndolo dolorosamente. La ha devorado. La he visto. La ha devorado. Esa jodida cosa la ha devorado. Ni más ni menos. ¿Qué diablos es eso? No lo sé. ¿No me has oído antes? Eres tú el que debes de saberlo. Eres una dichosa lumbrera. Sigues todos los jodidos cursos de ciencias. Ahora Dake, casi gritaba. Y eso ayudó a Randy a dominarse un poco más. No hay nada como esa cosa en ninguno de los libros científicos que he leído en mi vida, replicó Randy. La última vez que vi algo parecido fue en el espectáculo de horror organizado el Día de los Difuntos. La última vez que vi algo parecido fue en el espectáculo de horror organizado el Día de los Difuntos, en el Rialto, cuando tenía 12 años. La cosa había recuperado su forma circular y flotaba en el agua a los 3 metros de la balsa. Es más grande, gimió Laver. Cuando Randy la vio por primera vez, supongo que tenía un diámetro de 1,5 metros. Ahora era de 2,5 metros. Es más grande porque se comió a Rachel, exclamó Laver, y empezó a gritar de nuevo. Deja de gritar o voy a ponerte un golpe en la mandíbula, le dijo Dake, y ella se detuvo, aunque no enseguida, sino poco a poco. Como un disco cuando alguien corta la corriente sin quitar la aguja del microsurco. Tenía los ojos desorbitados. Dake miró de nuevo a Randy. ¿Estás bien, Pancho? No lo sé, supongo que sí. Buen chico. Dake intentó sonreír, y Randy vio con cierta alarma que lo conseguiría. ¿Acaso alguna parte de Dake disfrutaba la situación? No tiene ninguna idea de lo que podría hacer. Randy meneó la cabeza. Tal vez, después de todo, fuese una mancha aceitosa. Lo había sido, hasta que le ocurrió algo. Quizá los rayos cósmicos la habían afectado de un modo especial, o quizás Arthur Godfrey había mediado el biscuit atómico sobre ella. ¿Quién sabía? ¿Quién podría saberlo? ¿Crees que podemos pasar a nado por delante de esa cosa? Insistió Dake, sacudiendo el hombro de Randy. No, gritó Laver. ¡Cállate! ¡Hago Laver! Dijo Dake, alzando la voz por primera vez. No bromeo. Ya has visto con qué rapidez se apoderó de Rachel, dijo Randy. Pues entonces tuviera hambre, dijo Ray, replicó Dake. Pero quizás ahora esté harto, esté llena. Randy pensó en Rachel, arrodillada en el ángulo de la balsa, tan quieta, tan bonita en bragas y sostenes, y volvió a sentir náuseas. Inténtalo, le dijo a Dake. El muchacho sonrió con un gran esfuerzo. Ajá, Pancho, ajá, Cisco. Quiero volver a casa, dijo Laver en un susurro furtivo. ¿De acuerdo? Ninguno de los dos le respondió. Entonces esperaremos a que se vaya, dijo Dake. Si ha venido, tendrá que irse.
Tal vez. Dake la miró, su rostro lleno de una intensa concentración en la oscuridad. Tal vez. ¿Qué significa esa mierda de tal vez? Nosotros hemos venido. Y eso he venido también. Lo vi acercarse como si nos oliera. Si está harto como dices, se irá. Si tiene más ganas de comer. Se encogió de hombros. Dake se quedó pensativo, con la cabeza inclinada. Su cabello corto aún golpeteaba un poco. Esperemos, dijo. Dejémosles que coma pescado. Transcurrieron 15 minutos sin que ninguno hablara. El frío iba aumentando. La temperatura era quizá de 10 grados y los tres llevaban tan solo ropa interior. Al cabo de los 10 primeros minutos, Randy pudo oír el rápido e inminente castañeo de sus dientes. La Ver había tratado de acercarse a Dake, pero él la rechazó suavemente, pero con suficiente firmeza. Ahora déjame en paz, le dijo. Ella se sentó con los brazos cruzados sobre los senos y encogiéndose los codos con las manos, titiriteando, mirando a Randy, diciéndole con los ojos que podía volver y rodearle los hombros con su brazo, pero estaba bien. Pero el desvío de la vista volvió a fijarla en el círculo inmóvil en el agua, que se limitaba a flotar ahí, sin acercarse más pero tampoco alejándose. Miró hacia la orilla y distinguió la playa, una media luna blanca, espectral, que parecía flotar. Los árboles detrás de la playa formaban un horizonte oscuro y voluminoso. Creyó que podría ver el Camaro de Dake, pero no estaba seguro. Nos hemos aliado la manta a la cabeza y hemos venido aquí, dijo Dake pensativo. Exactamente, replicó Randy. No se lo hemos dicho a nadie. No. Así que nadie sabe que estamos aquí. No. Basta, gritó la Ver. Basta, me están asustando. Cierra la boca, dijo Dake en tono ausente, y Randy rió a pesar suyo. No importaba cuántas veces Dake le dijera eso, siempre le hacía destornillarse. Si tenemos que pasarnos la noche aquí, la pasamos mañana, alguien nos irá a gritar. No, estamos en medio del desierto australiano, ¿verdad, Randy? Randy no dijo nada. No es cierto. Ya sabes dónde estamos, respondió Randy. Lo sabes también como yo. Nos desviamos de la carretera 41 y recorrimos 8 kilómetros del camino vecinal, con casas de campo cada 15 metros. Casas de campo que solo están habitadas en verano. Estamos en octubre y no hay nadie en ellas. Llegamos aquí y tuviste que rodear la condenada verja, con carteles de prohibido el paso cada 5 metros. ¿Y qué? ¿Algún vigilante? Ahora Dave parecía algo irritado, un poco desconcertado. Estaba un poco asustado por primera vez en aquella noche, que el mes, que el año, quizá por primera vez en su vida. Un pensamiento terrible cruzó por su mente. Dake estaba perdido, su virginidad en lo que respectaba al miedo. Randy no estaba seguro de que fuera así, pero no podía evitar la idea y le preocupaba un placer perverso. No hay nada que robar, nada que destruir, replicó. Si algún vigilante, lo más probable es que no se asome para aquí una vez cada 2 meses. ¿Cazadores? Sí, el mes que viene, dijo Randy y cerró la boca de golpe. También había conseguido asustarse. Quizá no nos dejará en paz, dijo la Ver. En sus labios apareció una sonrisa patética, indecisa. Quizás solo, no nos dejará en paz. Puede que los cerdos... empezó a decir Dake. Se está moviendo, le interrumpió Randy. La Ver se incorporó de un salto. Dake se acercó a Randy y por un momento la balsa se la dio, haciendo que el corazón de Randy galopeara de nuevo y que la Ver reanudara sus gritos. Entonces Dake retrocedió un poco y la balsa se estabilizó, como el ángulo frontal izquierdo o el lado que estaba frente a la orilla, un poco más inclinado hacia abajo que el resto de la balsa. La cosa llegó con una velocidad impresionante y aterradora. Cuando se aproximó más, Randy vio los mismos colores que Rachel había visto, fantásticos, rojos, amarillos y azules, trazando espirales en una superficie de ébano, como plástico liso u oscuro e flexible acetato. Subía y bajaba con las olas, y ese movimiento cambiaba los colores hacia que girasen y se mezclaran. Randy se dio cuenta de que iba a caer, iba a precipitarse directamente sobre aquella cosa. Notaba cómo se estaba inclinando,
Con sus últimas fuerzas se llevó el puño derecho a la nariz, con el gesto de un hombre que se ahogaba la tos, pero un poco más arriba, y con un movimiento más brusco. Sintió el dolor del golpe y notó que la sangre le corría por el rostro. Entonces pudo retroceder gritando: «¡No lo mires, Dake! ¡No lo mires! Los colores te atontan. Es su arma para traerte. Está tratando de meterse debajo de la balsa», dijo Dave sobriamente. «¿Qué es esa mierda, Cisco?» Randy miró con mucho cuidado y vio que la cosa rozaba el costado de la balsa, aplanándose y adoptando la forma de la media pizza. Por un momento pareció amontonarse ahí, espesándose, y tuvo una alarmante visión de la negrura que se acumulaba lo suficiente para alzar la superficie de la balsa. Entonces se apretujó debajo. Randy creyó oír el ruido momentáneo, un ruido áspero como un rollo de lona empujado a través de la ventana estrecha, pero quizá solo una figuración de sus nervios sobreexcitados. «¿Se ha metido por debajo?», inquirió Laver, con algo curiosamente diferente en su tono, como si se tratara que todas sus fuerzas de parecer natural, pero también gritaba: «Se ha metido debajo de la balsa. Está debajo de nosotros». «Sí», dijo Dake, y miró a Randy. «Voy a tratar de volver nadando ahora mismo. Si está debajo tengo una oportunidad». «¡No!», gritó Laver. «¡No me dejes aquí, no! Soy muy rápido», dijo Dake, mirando a Randy e ignorando por completo a la muchacha. «Pero tengo que ir mientras esté aquí debajo». Randy tuvo la impresión de que su mente corría a una velocidad supersónica. De algún modo untuoso, nauseabundo. Aquello era regocijante, como en los últimos segundos, antes de incorporarte a la corriente del vulgar desfile del carnaval. Tuvo tiempo de oír los barriles debajo de la balsa, entrechocando con un sonido brusco, de oír el rumor seco de las hojas de los árboles más allá de la playa, bajo la ligera brisa, de preguntándose por qué la cosa se había metido debajo de la balsa. «Bien», le dijo a Dake, «pero no creo que lo consigas». «Lo conseguiré», replicó Dake, y empezó a ir hacia el borde de la balsa. Dio un par de pasos y se detuvo. Su respiración se había acelerado, su cerebro se había preparado, el corazón y los pulmones para nadar los 50 metros más rápidos de su vida. Y ahora la respiración se detenía, como todos los demás. Se paraba en mitad de la inhalación. Volvió la cabeza y vio el volteamiento de los músculos del cuello. Gritaba con una intensidad asombrosa, con los grandes aullidos de barítono que se aguzaban, basta frenéticos. «¡Cisco!», dijo con tono de sorpresa, con la voz ahogada. Y entonces Dake se puso a gritar. Gritaba con una intensidad asombrosa, con grandes aullidos de barítono que se aguzaban hasta frenéticos niveles de soprano. Era lo bastante elevados para resonar desde la orilla, con seminotas espectrales. Al principio Randy pensó que solo gritaba, pero entonces se dio cuenta de que decía una palabra, no, 2 palabras, las mismas 2 palabras, una y otra vez. «¡Mi pie! ¡Mi pie! ¡Mi pie! ¡Mi pie!». Randy bajó la vista. El pie de Dake había adquirido un raro aspecto aplastado. El motivo era evidente, pero al principio la mente de Randy se negó a aceptarlo. Era posible, demencialmente grotesco. Mientras miraba, algo tiraba del pie de Dake, en el espacio entre los 2 de las tablas que formaban la superficie de la balsa. Entonces vio el brillo opaco de la cosa negra más allá del talón y los dedos del pie derecho, sutilmente deformado de Dake, un brillo opaco, el que se movía giratorios y los malévolos colores. La cosa se había apoderado del pie. «¡Mi pie!», gritó Dake. «¡Mi pie!», como para confirmar esta situación elemental. «¡Mi pie! ¡Oh, mi pie! ¡Mi pie!». Había pisado una de las grietas entre las tablas de Randy. Entonó mentalmente una canzoncilla absurda. «Una grieta has pisado y tu madre la has desolado». Y la cosa estaba ahí, al acecho. La cosa había tirado del pie. Gritó súbito: «¡Tira, Dake! ¡Maldita sea, tira!». «¿Qué ocurre?», vociferó Laver, y Randy se percató vagamente de que solo le
agitaba el hombro, sino que le hundía las uñas en forma de pala como garras. La chica no iba a hacer absolutamente ninguna ayuda. Le dio un codazo en el estómago y ella emitió un ruido ronco y agudo. Cayó hacia atrás, quedó sentada. Randy saltó hacia Dake y lo cogió de un brazo. Era duro como mármol, de cara rara. Cada muslo sobresalía como la costilla de un esqueleto de dinosaurio esculpido. Tirar de Dake era como tratar de arrancar un gran árbol de terreno donde estaba plantado, sus raíces y todo. Dake miraba al cielo, de un regio color púrpura después del crepúsculo, con los ojos vidriosos e incrédulos, y seguía gritando. Gritaba más y más. Randy bajó la vista y vio que el pie de ella había desaparecido, hasta el tobillo que entre la grieta de las tablas. La grieta tendría más medio centímetro de anchura, 1 centímetro a lo sumo, pero el pie había pasado por ahí. La sangre corría por las tablas blancas en espesos y oscuros riachuelos. La sustancia negra, como de plástico caliente, latía en la grieta, arriba y abajo, como el latido de un gran corazón. Tengo que sacarte de ahí, tengo que sacarte enseguida, o no podemos sacarte nunca. ¡Aguanta, Cisco! ¡Por favor, aguanta! La Bear se puso en pie y se apartó del retorcido árbol humano que era Dake, gritando en el centro de la balsa, anclada bajo las estrellas de octubre, en Cassidy Lake. Sacudía la cabeza, pasmada, los brazos cruzados sobre el vientre, donde le había alcanzado el golpe apropiado por Randy con el codo. Dake se apoyaba contra él, moviendo los brazos estúpidamente. Randy bajó la vista y vio la sangre que brotaba de la espinilla de Dake, ahora afilada como la punta de un lápiz, solo que aquella punta era blanca en vez de negra. Era su hueso, apenas visible. La sustancia se agitó de nuevo, succionándolo, devorándolo. Dake aulló. No vas a jugar de nuevo con ese pie. ¿Pero qué pie? Musitó la mente de Randy. Siguió tirando de Dake con toda su fuerza y seguía siendo como tirar un árbol enrizado, clavado con sus raíces en el suelo. Dake volvió a tambalearse y ahora lanzó un chillido largo, perturbador, que hizo retroceder a Randy, el cual también gritó y se cubrió los oídos con las manos. ¡Ah! La sangre brotó de los poros en la pantorrilla y la espinilla de Dake, y la rótula había adquirido un aspecto púrpura y proveniente, como si se tratara de absorber una tremenda presión que recibiría mientras la cosa negra tiraba de la pierna de Dake hacia abajo a través de la estrecha grieta, centímetro a centímetro, con una angustiosa continuidad. No pude ayudarle. Fuerte debe de ser. Ahora no puedo hacer nada por él. Lo siento, Dake. Lo siento mucho. Abrázame, Randy, gritó la Bear, aferrándose a él, hundiendo la cabeza en su pecho. Abrázame, por favor, ¿quieres? Esta vez él lo hizo. Solo más tarde Randy comprendió algo terrible. Casi con toda seguridad ellos dos podrían haber cruzado a nado hasta la orilla, mientras la cosa negra se ocupaba de Dake. Y si la Bear hubiera querido, podría haberlo hecho él solo. Las llaves del Camaro estaban en los tejanos de Dake, en la playa. Podría haberlo conseguido, pero se dio cuenta de ello demasiado tarde. Dave murió cuando su mulo empezaba a desaparecer por la estrecha grieta entre las tablas. Minutos antes había dejado de gritar. Desde entonces solo se había emitido unos gruñidos confusos, viscosos. Entonces estos también cesaron, cuando perdió el sentido y cayó hacia adelante. Randy oyó que el resto del fémur que quedaba en su pierna derecha se quebraba como si fuera una tierna, una rama. Un instante después, Dave alzó la cabeza, miró fácilmente a su alrededor y abrió la boca. Randy pensó que iba a gritar de nuevo, pero lo que hizo fue vomitar un gran chorro de sangre, tan espesa que era casi sólida. El cálido y viscoso líquido salpicó a Randy y a la Bear, la cual reanudó sus gritos, ahora con voz ronca. Exclamó, con el rostro contorsionado, medio loco de repugnancia. Sangre.
¡Sangre! ¡Sangre! Se frotó frenéticamente y solo logró extender la sangre por todas partes. La sangre brotaba de los ojos de Dave con tal fuerza que la intensidad de la hemorragia casi los había extraído de las órbitas. Randy pensó, para que luego hablen de su vitalidad. Dios mío, mira eso. Es como una condenada boca de incendio humana. Dios, Dios, Dios. La sangre también brotaba de las orejas de Dave, cuyo rostro era horrendo, nabo púrpura, hinchado, hasta la deformación de la presión de alguna inversión increíble. Era el rostro de un hombre, bajo el brazo de un oso, de una fuerza monstruosa. Y entonces, de repente, falleció. Dave volvió a derrumbarse hacia adelante, el cabello colgado sobre las entrelazadas tablas de la balsa, y Randy vio con repugnancia y estupor que incluso el cuero cabelludo de Dave había sangrado. Oyó unos ruidos que procedían debajo de la balsa, unos sonidos de succión. Entonces fue cuando su mente, tan valiente y sobrecargada, tuvo la idea que podía nadar hasta la orilla, con buenas probabilidades de conseguirlo, mientras la cosa estaba ocupada con Deck, pero la ver se había vuelto muy pesada en sus brazos, siniestramente pesada. Él miró su rostro relajado, le abrió un párpado que solo reveló el blanco del ojo y supo que no se había desmayado, sino que sufrió lo que los médicos victorianos llamaban un desfallecimiento profundo. Un estado de inconsciencia es lo que yo leí. Una conmoción, en pocas palabras. Randy miró la superficie de la balsa. Podría tender allí a la muchacha naturalmente, pero las tablas no tenían más un aproximado de 30 centímetros de anchura. El verano la balsa tenía un trampolín adosado, pero eso por lo menos lo había retirado un almacenado en otra parte. No quedaba más que la superficie de la balsa. 14 tablas, cada una 30 centímetros de anchura y 6 centímetros de largo. Era imposible tender a la muchacha sin que su cuerpo inconsciente estuviera encima de varias de aquellas grietas. Una grieta había pisado. Y a tu madre has desmoldado. Calla. Y entonces su mente susurró tenebrosamente. Hazlo de todos modos. Déjala en el suelo e intenta salvarte nadando. Pero no lo hizo. No podía hacerlo. Aquella idea le produciría un horrible sentimiento de culpa. Ella era una gran chica. Dave se derrumbó. Randy sostuvo a la Ben en sus doloridos brazos y observó cómo su amigo era absorbido. No quería hacerlo. Durante unos largos segundos, que incluso podía haber sido minutos, desvió el rostro por completo, pero su mirada siempre volvía ahí. Cuando Dave murió, pareció que aquello sucedía con más rapidez. El resto de su pierna derecha desapareció, y la izquierda se extendió más y más, hasta que Dave pareció un bailarín de ballet con una sola pierna. Se oyó el crujido de la pelvis a romperse, y entonces, cuando el estómago de Dave empezó a hincharse siniestramente a causa de una nueva presión, Randy desvió la vista durante un buen rato, procurando no oír los húmedos sonidos. Tratando de concentrarse en el dolor de sus brazos, pensó que podría verla virar. De momento era mejor sentir el dolor punzátil en brazos y hombros, pues aquello de lo que le daba algo en que pensar. Desde atrás le llegó un sonido como lo de los fuertes dientes mascados con caramelos duros. Cuando miró atrás, vio que las costillas de Dave se introducían en la grieta. Tenía los brazos alzados. Parecía una obscena parodia de Richard Nixon, haciendo el signo de victoria que había enloquecido a los manifestantes en los años 60 y 70. Tenía los ojos abiertos y la lengua afuera, como si la estuviera sacando a su amigo. Randy apartó la vista de nuevo y miró al otro lado del lago. Busca luces, se dijo. Sabía que no había ninguna luz en aquellos alrededores, pero de todos modos lo dijo. Busca luces por ahí. Alguien tiene que estar pasando por la semana en este lugar. Alguien que no quisiera perderse el color de la vegetación de otoño y haya venido con su Nikon. A la familia les encantaría las diapositivas. Cuando volvió a mirar, los brazos de Dave estaban rectos. Ya no era Nixon, ahora era un árbitro de fútbol indicando falta.
La cabeza de Dave parecía sentada sobre las tablas. Los ojos todavía estaban abiertos. Aún tenía la lengua afuera de la boca. «Oh, Cisco», musitó Randy, y de nuevo desvió la vista. Ahora Randy sentía un dolor lacerante en los brazos y en los hombros, pero seguía sosteniendo a la muchacha en sus brazos. Miró hacia el extremo más debajo del lago que estaba a oscuras. Las estrellas brillaban en el cielo negro, como fría leche derramada, de algún modo más allá en lo alto, y suspendida en el espacio. Ahora desaparecerá. Ya puedes mirar. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, pero no mires. Solo por seguridad, no mires. ¿Convencido? Convencido definitivamente. Así que miró por todos lados y tuvo tiempo de ver los dedos de Deke, que se deslizaban hacia abajo. Se movían, probablemente por movimiento del agua. Bajo la balsa se transmitía al insondable, cosa que había capturado a Deke. Y ese movimiento se transmitía a los dedos de este. Sí, probablemente que Randy le pareció como si Deke le hicieran un gesto de despedida, como si le dijera adiós. Por primera vez notó una angustiosa sacudida en su mente, que pareció ladrarse como la misma balsa se había liado cuando los cuatro estábamos de pie al mismo lado. Se enderezó por sí misma, pero Randy comprendió de súbito que la locura, la auténtica demencia, que sano estaba lejos, como lo había pensado. El anillo de Dake, un trofeo futbolístico ganado en los campeonatos del año de 1981, se deslizó lentamente del dedo anular de su mano derecha. La luz de las estrellas perfilaba el oro y jugaba en los diminutos árboles entre los numerosos grados 19 a un lado de la piedra rojiza, 81 en el otro. El anillo se separó del dedo. Era demasiado grande para pasar por la grieta y naturalmente no podía comprimirse. Quedó ahí. Era todo lo que quedaba de Dave, el cual había desaparecido. No habría más chicas morenas de ojos negros. Se acabaron los golpecitos rápidos en el trasero de Randy con una toalla mojada. Cuando salía de la ducha, no habría más escapadas desde el centro del campo, con los seguidores levantándolo entusiasmado en las gradas y las animadoras histéricas dando volteretas en las líneas de la banda. Se acabaron las carreras rápidas del anochecer en el Camaro, con una cita de Lizzie sonando estruendosa en el cassette. Se acabó Cisco Key Team. Volvió a oír aquel débil sonido áspero, como de un rollo de lona empujando lentamente a través de la rendija en una ventana. Randy estaba descalzo sobre las tablas. Bajó la vista y vio las ranuras a cada lado de sus pies, súbitamente llenas de la negrura viscosa. Sus ojos se desorientaron. Pensó en cómo la sangre había brotado de la boca de Dake, en forma de una cuerda casi sólida. En cómo los ojos de Dave sobresalían como si estuvieran muelles, cuando las hemorragias causadas por la presión hidrostática reducían a pulpa a su cerebro. Me huele, sabe que estoy aquí, me huele, sabe que estoy aquí. Puede subir a través de las grietas, puede. Bajo la mirada sin notar ahora el peso muerto del laver. Fascinado por la enormidad del interrogante, preguntándose la sensación producida aquella sustancia cuando fluyera sobre sus pies, cuando se aferrara a él, la cosa negra siguió casi hasta el borde de las hendiduras. Randy se puso de puntitas, sin tener conciencia de lo que hacía. Volvió a oírse el ruido sordo de la lona restregada, y de repente Randy volvió a verla en el agua. Un gran lunar oscuro, ahora quizá de 5 metros de diámetro, que subía y bajaba con las ondas suaves. Subía y bajaba. Y cuando Randy empezó a ver los colores que latían de modo uniforme en la superficie, apartó la vista, tendió al ver, y en cuanto sus músculos perdieron la rigidez que lo atesanaba los brazos, empezaron a estremecerse frenéticamente. Dejó que temblaran, se arrodilló junto a ella, la cabellera extendida sobre las tablas blancas, formando un oscuro abanico irregular. Se arrodilló, contempló aquel lunar oscuro en el agua, preparado para alzarla de nuevo, y se iba empezando a moverse. Empezó a bofetearla ligeramente primero, en una mejilla, y luego en la otra adelante y atrás, como un segundo tratado de haber un pugil.
pero Laver no quería volver a verla en sí. Laver no quería apostar ni acoger $200. Laver había visto bastante, pero Randy no podía custodiarla toda la noche, levantándola como un saco de lona cada vez que aquella cosa se moviera, y además uno no podía mirar la cosa durante demasiado tiempo. Pero se le ocurrió un truco que no había aprendido en el instituto, sino de un amigo de su hermano mayor. Este amigo había sido enfermero en Vietnam y sabía toda clase de trucos, como capturar piojos, un cuero cabelludo humano y hacerle correr en una caja de cerillas, cómo diluir cocaína en un laxante de bebé, cómo coser cortes profundos en una hoja de hilo ordinarios. Un día habían hablado de las maneras de volver en sí a individuos absolutamente borrachos, a fin de que no los asfixiaran por su propio vómito y murieran, como le había ocurrido a Bon Scott, al dirigente de AC/DC. ¿Quieres volver en sí a alguien a toda prisa?, dijo el amigo sosteniendo el catálogo de trucos instantáneamente entre sus manos. Prueba esto. Y le contó Randy el truco que utilizó en esta ocasión. Se agachó y mordido tan fuerte como pudo el lóbulo de la oreja de Laver. La sangre caliente y amarga le salpicó la boca. Los párpados de Barlet se abrieron como persianas. Gritó con voz ronca, reverentemente, y golpeó al muchacho. Randy alzó la vista y solo vio el extremo de la cosa, pues el resto estaba ya debajo de la balsa. Se había movido, en el más absoluto silencio, con una velocidad espectral horrible. Alzó de nuevo a Laver, aunque sus músculos lanzaban aullidos de protesta y trataban de acalambrarse. Ella lo golpeaba el rostro, y uno de los golpes alcanzó una parte sensible de la nariz y le hizo ver estrellas rojas. ¡Basta!, gritó arrastrando los pies sobre las tablas. ¡Basta, zorra! Volvemos a tenerlo encima. Para allá, o te tiro al agua o te juro que Dios lo hago. Los brazos de la muchacha dejaron de golpearle y se encerraron en silencio alrededor de su cuello, en una fatal y convulsa presa. Sus ojos parecieron blancos a la luz de las estrellas. Basta, insistió, en que aquella vez no le hacía caso. Basta, Laver, me estás ahogando. Ella apretó más fuerte y Randy sintió presa del pánico. El sonido hueco de los barriles había adquirido una nota más apagada, más sorda, y él suponía que era debido a la cosa que estaba abajo. No puedo respirar. Ella aflojó un poco la presa. Escucha bien, voy a bajarte. Todo irá bien, sí, pero voy a bajarte. Fue lo único que ella oyó. Sus brazos volvieron a tenerse en aquella mortífera presa. Él tenía la mano derecha en la espalda de la muchacha. Lo encorvó, formando una garra, y la arañó. Ella pataleó, sosollando asperantemente, y por un momento Randy estuvo a punto de perder el equilibrio. Ella lo notó. El miedo, más que el dolor, hizo que dejara de debatirse. Ponte de pie en las tablas. ¡No! Randy notó una exhalación cálida y frenética en la mejilla. No puedo cogerte si estás de pie sobre las tablas. No me bajes, me cogerá. Sé que lo hará, lo sé. Él volvió a arañarte la espalda, y ella gritó llena de ira, dolor y temor. Baja o te tiro, Laver. La bajó lenta y cuidadosamente, y la respiración de ambos producía un silbido breves y agudos, de oboe y flauta. Los pies de la muchacha tocaron las tablas y agitó las piernas, como si las tablas estuvieran calientes. Ponte de pie, le dijo entre dientes. No soy Dake y no puedo tenerte en los brazos toda la noche. Dake está muerto. Sus pies tocaron las tablas. Poco a poco Randy la soltó. Estaban uno frente al otro, como bailarines. Él pudo ver que esperaba el primer contacto que ella cosa bloqueaba como un pececillo. Randy, susurró. ¿Dónde está? Debajo, mira. Ella lo hizo. Randy también. Vieron la negrura que rellenaba las grietas, ahora casi en toda la extensión de la balsa. Randy percibió que la cosa estaba dispuesta a atacar. Pensó que también ella se daba cuenta. Randy, por favor. Shh, calla. Percibieron ahí de pie. Randy se había olvidado de quitarse el reloj cuando se metió en el agua, y ahora calculó 15 minutos. A las 8:15, la cosa negra volvió a salir debajo de la balsa. Se deslizó hasta unos 4 metros de distancia y se detuvo como lo había hecho antes. Voy a sentarme, dijo Randy. No, estoy cansado. Voy a sentarme. Tú vigilarás la cosa, esa cosa. No olvides que no debes mirarla directamente. Luego me levantaré y tú te sentarás. Lo haremos así por turnos. Toma. Le dio su reloj.
15 minutos. Devoró a Dave, susurró ella. ¿Devoró a Rake? Sí. ¿Qué es? No lo sé. Tengo frío. Entonces abrázame. Ya te habrás abrazado bastante. Ella dejó de insistir. Sentarse era una delicia, no tener que vigilar a la cosa. Era una bendición. En cambio observaba al ver, asegurándose de que sus ojos se apartaran de la cosa que flotaba en el agua. ¿Qué vamos a hacer, Randy? Él reflexionó un momento. Esperar. Al cabo de 15 minutos se levantó y dejó que la muchacha se sentara primero y luego permaneciera tendida durante media hora. Luego hizo que se levantara. Ella permaneció de pie durante otros 15 minutos. Siguieron turnándose de ese modo. A las 10:04, una fría tajada de luna se levantó y trazó un camino sobre el agua. A las 10:30 se oyó un grito agudo y solitario que resonaba al otro lado del agua. La Ver chilló despavorida. Calla, dijo él. Es solo un somorjurgo. Me estoy helando, Randy. Estoy ateriada. No puedo remediarlo. Abrázame. Tienes que hacerlo. Nos abrazaremos los dos. Los dos podemos sentarnos y vigilar juntos a la cosa. Él titubeaba. Ahora sentía el frío en la médula de los huesos. Y eso le decidió. De acuerdo. Se sentaron juntos abrazados. Y sucedió algo, natural o perverso, pero sucedió. Randy sintió que se ponía rígido. Una de sus manos encontró un seno de la muchacha, envuelto en nylon húmedo, y lo apretó. Ella emitió un suspiro y su mano reposó sobre los calzoncillos de Randy. Él deslizó la mano hacia abajo y encontró un lugar donde había un calor. Tendió a la muchacha de espaldas. No, dijo ella, pero la mano entre la pierna de Randy empezó a moverse con más rapidez. Puedo verlo, dijo él. Los latidos de su corazón habían vuelto a adquirir una velocidad, bombeando la sangre con más rapidez, enviando el calor a la superficie de su piel helada. Puedo vigilarlo. Ella murmuró algo y él notó que el elástico se deslizaba desde sus caderas hasta sus muslos. Vigilaba a la cosa. Se deslizó hacia arriba, adelante, penetró en ella. Notó el calor. Señor, por lo menos ahí había calor. Ella emitió un sonido gutural y sus dedos aferraron las nalgas frías y prietas del muchacho. Randy observaba la cosa que no se movía. Él no le quitaba los ojos encima. La vigilaba atentamente. Las sensaciones táctiles eran increíbles, fantásticas. Carecía la expedición, pero tampoco era virgen. Había hecho el amor como 3 chicas y nunca había sentido algo así. Ella gimió y empezó a alzar las caderas. La balsa se había balanceado suavemente, como la cama de agua más dura del mundo. Los barriles se murmuraban humeantemente debajo. Randy miraba la cosa. Los colores empezaron a girar. Ahora lenta, sensualmente, no de un modo amenazante. No apartaba la vista. Miraba los colores. Tenía los ojos muy abiertos. Los colores estaban en sus ojos. Ahora no sentía frío, sino que estaba caliente, con el calor que se siente el primer día de playa a principios de junio, cuando uno siente el sol que tensa la piel con palidez invernal, enrojeciéndola, dándole colores, color cierto tinte. Primer día de la playa, primer día de verano. Escucha las viejas canciones de los Beach Boys, escuchas los Ramones diciéndote que puedes ir a donde tú quieras, ir a un auto shop, a la playa, a Rockaway, a la arena. La playa, los colores, se mueve, está empezando a moverse. Y la sensación de verano, la textura, la liga de fútbol, no hay escuela y no puedes jugar a los yaquis cuando venga en gana. Bikinis en la playa, pechos firmes, fragmentos como aceite, Cooperton y la braguita de bikini es bastante pequeña. Puedes ver un poco de pelo. Su pelo está en el... ¡Oh Dios! En el agua, su pelo. Se retiró bruscamente y trató de levantar a la muchacha, pero la cosa se movió con una velocidad y se enredó en su pelo como una membrana de espesa goma negra. Y cuando Randy tiró de ella, la muchacha ya gritaba y estaba atesanada. La cosa salió del agua en forma de enroscada, horrorosa, membrana de colores intensos, escarlata, vermellón, vivo, esmeralda, ocre plomizo. Fluyó sobre el rostro de la Ver como una ola, cubriéndola por completo. Ella agitaba los pies y manos. La cosa se retorcía en el lugar donde había estado. La cara de la muchacha, la sangre corría en torrentes por su cuello, gritando, dándose cuenta de que ya lo hacía. Randy corrió hacia ella, puso un pie sobre su cadera y tiró de ella. La muchacha cayó pesadamente desde el borde de la balsa. Sus piernas
como alabastro a la luz de la luna. Durante unos instantes interminables, el agua espumeó y lamió el costado de la balsa, como si alguien hubiera capturado ahí la perca más grande del mundo y se debatiera como un demonio para librarse del anzuelo. ¡Randy! ¡Randy!, gritó y gritó, y luego, para variar, gritó un poco más: ¡Randy! Una media hora después, cuando ya hacía mucho que el chapoteo y la lucha de frenéticos había terminado, los zormorcos empezaron a responder con sus gritos. La noche fue interminable. El cielo empezó a aclararse por el hacia las 5 menos cuarto, y Randy sintió que su estado de ánimo mejoraba. Fue una sensación momentánea, tan falsa como el alba. Estaba de pie sobre las tablas, los ojos semicerrados, el mentón en el pecho. Había estado sentado en las tablas hasta una hora antes, y hasta entonces que había quedado ahí dormido. Eso era lo más terrible. Aquel sonido horrible de la lona restegraba en la balsa. Se puso en pie de un salto antes de que la negrura empezara a succionar ansiosa entre las tablas buscándole. Su respiración era jadeante. Se mordió un labio, haciendo que sangrara. Dormido. Estaba dormido. Pedazo de alcornoque. La cosa había vuelto a salir debajo de media hora después, pero él no se sentó. Temía hacerlo, temía dormirse y que su mente no le despedazara a tiempo. Tenía los pies aficionados sobre las tablas. Una luz intensa, esta vez el amanecer verdadero, lleno el y los primeros pájaros de la mañana empezaron a cantar. Salió el sol y hacia las 6 el día era lo bastante brillante como a poder ver la playa. El Camaro de Dake, amarillo brillante, estaba en el sitio donde Dale lo había dejado, aparcado, con el morro de la valla de las estacas. Las camisas, los jersey y 4 tejados estaban desesperados, formando pequeños montones a lo largo de la playa. La visión de aquellas ropas horrorizó de nuevo a Randy. Cuando creía que su capacidad de horrorizarse sin duda estaba agotada, pudo ver sus tejanos con una pernera al revés, mostrando el bolsillo. Qué seguros parecían los pantalones tendidos ahí, sobre la arena, esperando a que él llegara y pusiera bien la pernera, cogiendo el bolsillo al hacerlo, para que no cayera la calderilla. Casi podía seguir su susurro al enfundar en ello las piernas. Se veía abrochado el botón del latón encima de la bragueta. Miró a la izquierda y ahí estaba la cosa negra, redonda como una ficha de damas, flotando, liviana. Los colores empezaron a girar en su superficie y él apartó la vista enseguida. Vete a casa, graznó. Vete a casa. O vete a California en busca de una película de Roger Corman para que te hagan una prueba artística. Oyó el zumbido de un avión a lo lejos y cayó en una somnolienta fantasía. Nos han dado por desaparecidos a los 4. La búsqueda ha partido desde Horlings. Un granjero recuerda haber visto pasar un Camaro amarillo que corría con un murciélago salido del infierno. La búsqueda se entera en la zona de Cascade Lake. Pilotos privados se ofrecen voluntarios para efectuar un rápido registro desde el aire, y un individuo que sobrevuela el lago en su biomotor de Vesterberg Clad Bonanza ve a un muchacho que está de pie desnudo en la balsa, un chico, un único sobreviviente. Único. Se detuvo cuando estaba a punto de caer por el borde de la balsa y volvió a golpearse la nariz gritando de dolor. La cosa negra se lanzó de inmediato hacia la balsa como una flecha y se apretujó de nuevo debajo. Quizá podía oír o sentir o lo que fuera. Randy esperó. Esta vez pasaron 3/4 de hora antes de que saliera. Llegó la tarde. Randy lloraba. Lloraba porque ahora se había añadido a una novedad a la situación. Cada vez que trataba de sentarse, la cosa se deslizaba debajo de la balsa. Ahí pues, no era totalmente estúpida. Percibía, adivinaba que podía capturarle mientras estuviera sentado. ¡Márchate! Randy gimió ante la gran mancha negra que flotaba en el agua a 50 metros de distancia. Burlonamente cerca, una ardilla jugueteaba sobre el capo del Camaro de Dake. Vete, por favor, vete en cualquier parte, pero déjame en paz. La cosa no se movía. Los colores empezaron a girar en su superficie visible. Randy desvió la mirada hacia la playa, buscando alguna posibilidad de ayuda, pero ahí no había nadie.
nadie en absoluto. Sus tejanos seguían en la arena, como una pernera al revés. El forro blanco de un bolsillo al aire. Ya no tenía la sensación de que estaban ahí, como si alguien fuera a recogerlos. Parecían reliquias. Pensó, si tuviera un arma, me mataría ahora mismo. Estaba de pie en la balsa. El sol se puso. 3 horas después salió la luna. No mucho más tarde los Sumorjus empezaron a gritar. Poco después Randy se volvió y miró la cosa negra en el agua. No podía suicidarse, pero quizá la cosa lo arreglaría, de manera que no sintiera dolor. Tal vez los colores eran para eso. La buscó y ahí estaba, flotando, meciéndose con las olas. Enséñame algo bonito, dijo Randy con voz ronca. Los colores empezaron a adquirir forma y girar. Esta vez Randy no se desvaneció. Esta vez Randy no desvió la vista. En algún lugar, al otro lado o al otro extremo del lago desértico, gritó un Somogurgo. Interesante cuento. Está algo muy diferente a la película de donde viene este cuento en Creepshow 2. Se las recomiendo que la vean. Espero que te haya gustado la narración. Esperamos haciendo más cuentos todo este mes de octubre para ustedes, amantes del terror. Espero que hayan disfrutado este cuento. Síganos en nuestras redes sociales, los vamos a dejar en la caja de comentarios. ¿Qué otros cuentos les gustaría escuchar? Así que disfrutemos esta noche del horror. Esto fue La Balsa de Stephen King. Buenas noches y que tengan dulces pesadillas.